La visión del cuerpo humano según la filosofía no dual del Advaita Vedanta. En esta filosofía todo, absolutamente todo, está interconectado, no hay separación. La mente, nuestra mente produce pensamientos, emociones y registra la memoria. La respiración, la energía, el prana fluye por todo nuestro cuerpo. En la digestión, los alimentos se convierten en energía para cada célula. Las acciones, todo lo que hacemos afecta a tu cuerpo y a tu vida. Y el corazón es el centro del amor y conexión con todo lo que existe. Y todo esto interactuando con nuestro entorno, con el aire, el agua, la naturaleza. Todo nos alimenta y nos sostiene. Por tanto, para el Advaita Vedanta, tu cuerpo, tu mente y el mundo no están separados. Es una expresión de la misma conciencia infinita. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu cuerpo físico es el límite real de lo que eres? Vivimos en un mundo que nos enseña a vernos como islas independientes, aisladas, desconectadas de la naturaleza y también de los demás. Sin embargo, la milenaria filosofía del Advaita Vedanta nos revela una verdad completamente diferente. Tu cuerpo y tu mente no son entidades aisladas, sino manifestaciones de la única conciencia universal. La idea de que todo está interconectado y la noción de continuidad en el cuerpo humano está muy relacionado con la visión dualista del Advaita Vedanta, principalmente expuesta por Shankara y basada en los Upanishads, Brahma Sutras y el Bhagavad Gita. Swami Vivekananda explicó esta compleja filosofía en términos occidentales para que todos lo pudiésemos entender. Soy Pedro Nonell, autor de este libro, El Yoga de la Sabiduría, un libro bastante amplio, como podéis observar, y en la primera parte de este libro contiene la traducción del Gita de acuerdo a Gandhi y que he traducido al español, y también he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. En el Advaita Vedanta, por tanto, la realidad última es Brahman, una conciencia pura, el Chit, infinita, no dual, sin parte, sin límite y sin cambio. Es el Sat Chit Ananda, existencia, conciencia, felicidad absoluta. Todo lo que parece múltiple, separado o interconectado en el nivel fenoménico, incluido el cuerpo humano, es una manifestación aparente de esa misma realidad única, velada por Maya, la ilusión de la separación. Este es uno de los primeros vídeos sobre este tema y voy a realizar más. Esto es un vídeo introductorio. Y os quería leer una frase de Vivekananda en su ensayo sobre el Raja Yoga, que lo he traducido también al español, y decía: no hay nada sobrenatural, dice el yogi, pero hay en la naturaleza manifestaciones burdas y manifestaciones sutiles. Lo sutil son las causas, lo burdo los efectos. Lo burdo puede ser fácilmente percibido por los sentidos, no así lo sutil. La práctica del Raja Yoga conducirá a la adquisición de las percepciones más sutiles. En Occidente el ser humano se percibe como un yo continuo, pero separado de los demás. Pero, como decíamos en el Vedanta, lo descompone en tres cuerpos, el Sharira Trayam, o niveles de manifestación, todos interconectados y dependientes de la conciencia subyaciente. Ellos tienen el cuerpo burdo, que es el Sthula Sharira, el sutil, el Sukma Sharira, y el causal, el Karana Sharira. Esto lo analizaremos en otros vídeos. Por tanto, el estudio del cuerpo humano a través de la Advaita Vedanta transforma radicalmente la percepción de nuestra existencia. Al descubrir que esas capas físicas y mentales son simplemente vehículos transitorios de nuestra conciencia, nos liberan del miedo y de las falsas ataduras de la cotidianidad. Si te ha gustado este vídeo, dale un like o compártelo con quien quieras. Muchas gracias, namaste.